Con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de asistir a marchas, tanto regionales como nacionales, quedaron los 3 hombres que hoy fueron formalizados por su participación en la quema de carpas y otras pertenencias de extranjeros en Iquique. Además, una 4ª persona será formalizada en noviembre. Recordemos que los hechos ocurrieron el 25 de septiembre en el centro de la ciudad, luego de una manifestación en contra de la migración ilegal en la que participaron miles de personas, concentración que terminó en agresiones catalogadas por diversos organismos como xenófobas y discriminatorias. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Se están viviendo épocas, bueno, alguien dirá, siempre en las elecciones se tensa todo, pero es que aquí es mucho más que las elecciones. Claro, hay la tensión propia de una campaña electoral, pero aquí estamos enfrentando, como sabemos, por ejemplo, una tremenda crisis sanitaria que llevó a que el país se cerrara y que el mundo prácticamente se cerrara más o menos un año. Shock de demanda, shock de oferta, era un problema, o sea, no había productos. Después la gente no podía salir, no podía demandar. Quedaron productos dando vuelta, quedaron productos o se empezó a reactivar la oferta, pero la gente no podía salir a comprar o bien no tenía recursos. En el caso chileno vinieron ayudas y sí hubo recursos, además de las ayudas a los retiros. Entonces con los mismos bienes hay mucho más demanda, se disparó la inflación, se está disparando la inflación. Eso hace que el Banco Central, la institución que tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad de precios. ¿Cómo se hace eso? A través de las políticas monetarias, tasas de interés en buen chileno. Y vimos la semana pasada que subió de manera histórica, en los últimos 20 años no había subido tanto de una sola vez en una reunión de política monetaria del Banco Central, justamente la tasa de referencia. No es necesariamente la tasa, o no es la tasa que le van a cobrar a usted o a mí por un crédito o por un crédito hipotecario, sino que ahora tiene que bajar al mercado. ¿Qué es lo que pasa con los bancos a los cuales todos nosotros accedemos para pedir un crédito? Conversemos con José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. José Manuel, muchas gracias, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches y gracias a ti por hacer esta conversación. Bueno, queremos básicamente entender, después de esta alza a 2,75%, que son 125 puntos base, el alza de la tasa de interés, ¿qué significa para la gente? ¿Con qué se va a traducir? ¿En alzas de la misma proporción? Va a depender de cuál es el tipo de crédito. Yo creo que hacer 2 extremos, una cosa es el crédito de consumo, que son tasas, se denominan de corto plazo, que pueden ser tasas hasta 90 días habitualmente, y otra, hablemos en el otro extremo, los créditos hipotecarios, que como país estábamos habituados a tener la posibilidad, tal vez única en Latinoamérica, de poder financiar nuestras casas, nuestros bienes raíces a 20, a 30 años. La situación que hoy día estamos viendo es que no es consecuencia solo de este efecto de aumento de tasa del Banco Central, que sigue siendo una tasa expansiva porque es menor que la inflación, por ejemplo, claro, sino que lo que estamos viendo es un efecto acumulativo que tiene que ver con una presión sucesiva sobre las tasas de interés a partir de las ventas que han debido hacer instituciones como la AFP o las compañías de seguros, vendiendo sus papeles de largo plazo. Y eso ha sido muy relevante para efectos de aumentar en forma importante la tasa de interés. Solo 2 elementos en la conversación. Uno es que esta tasa de interés también no está aislada de lo que es la tasa que como país se tiene, lo que el Banco Central emite en sus papeles, en sus documentos, para poder a su vez tener una tasa de referencia. Es decir, que la tasa del Central ha subido entre 250 puntos, es decir, 2,5% anual a 3% anual en un año, reflejando una situación de un país más pobre y más riesgoso. Y eso es una base muy relevante porque esa es la tasa de largo plazo, no esta tasa de política monetaria, se denomina, que es de un día, sino que esa tasa de los bonos del Banco Central, de los papeles del país, del fisco, de la nación, es el que ha subido, lo que menciono, entre 2,5% hasta 3% anual, y que ha impactado muy fuertemente sobre las tasas
que los bancos nos financiamos. José Manuel, tú tienes vasta experiencia en banca comercial. En la banca me refiero que tiene acceso a las personas. La gente del Banco Central no da créditos. Es la banca de cara a la gente, a la calle, la que da créditos. Y todos los que nos están escuchando, casi todos, alguna vez han ido o pretenden ir a conseguir un crédito. Cuéntanos cómo es el panorama del crédito hipotecario hacia adelante, por ejemplo, en cuanto a los plazos, a las tasas, a los pies que van a exigir los bancos, etcétera. Matías, yo soy de la generación que financié mi casa inicial a los 25 años a UF más 12. Hace mucho tiempo. Yeah. Y hoy día, hasta hace un año, teníamos una tasa a 30 años de UF más 2, incluso bordeando el 1,99. 1 y tanto. 98. Llegó a 1 y tanto la tasa, claro. Sí. Una tasa que en Latinoamérica nunca se había visto tan baja y que nunca se había podido conciliar con un plazo tan largo. Era un mercado muy profundo de ahorro el que Chile tenía, que permitía tener documentos que los bancos podíamos tomar de los depositantes y poder prestar. Déjame hacer una pequeña explicación, porque yo he escuchado y leo situaciones de confusión de cómo los bancos se manejan. Los bancos no es que tengan una gran pozo de dinero y ahí toman para sacar y financiar los créditos. Los bancos los que tienen es como casilleros que tienen que ver con tiempo y con tipo de moneda. Por ejemplo, dólares, UF, peso y tiempo. Cuando digo eso estoy hablando de 1 año, 5 años, 10 años, 30 años. Son casilleros. Y por normativa y buena práctica internacional, los bancos no tomamos de un pozo, sino que tomamos de un casillero específico y lo colocamos, es decir, damos el crédito a un plazo y a un tipo de moneda equivalente. Y por lo tanto, cuando yo quiero darte a ti un crédito hipotecario de 30 años, alguien a un banco, público o privado, le debe comprar un documento que puede ser un bono, un depósito. Alguien me debe prestar a mí como banco a 30 años en UF también, para yo, como banco, hacer una evaluación de riesgo, si Matías me va a pagar el crédito, y entregar ese crédito a los 30 años y en UF. Muy bien. Esa situación hoy día se ha estresado tanto en términos de lo que ha generado la presión de los inversionistas institucionales, las compañías de seguro y la AFP, que han tenido que vender sus documentos a largo plazo, que en promedio las tasas están sobre el 3%, en vez de estar en el 1,98 ya están sobre el 3%. Pero déjame hacerte un ejemplo de lo que es la tendencia, porque eso es en promedio. Hoy día lo que tenemos en rigor es que nadie en Chile, coyunturalmente en esta semana, está comprando bonos a los bancos a 30 años. Entonces, ese casillero está vacío. ¿Qué ha pasado incluso? Que ha habido bancos chilenos que han tenido que financiarse en dólares afuera. Situación que en otros países latinoamericanos es muy posible que se diera, pero en Chile hace muchos años que no pasaba eso, porque genera un descalce de moneda. Bueno, voy a ir a la tasa. Las últimas ventas fuera de Chile en bonos en el exterior han sido en equivalente, en dólar, pero haciendo la conversión a UF arriba de UF más 4% anual, lo que implica que en el margen la tasa hipotecaria posible está siendo arriba del UF más 5. Claro. Y nos preocupa mucho esa tendencia. Y por eso he dicho en otras conversaciones que a mí me parece realmente un problema mayor como país, el que tal vez en este decenio no veamos nuevamente tasas a UF más 2. Y al revés, vamos a tener que trabajar mucho para volver a ser un país con un desarrollo de economía de ahorro de largo plazo que nos permita financiar un bien raíz a las personas, que debiera ser la aspiración. Todos lo tenemos, esa aplicación de tener ese departamento. ¿Ese es un efecto directo de los retiros de los fondos de pensiones? Yo creo que las cosas nunca son 0 y 1. No unifactorial. No digo si es que ese es el factor único, pero tiene efecto.
yo creo que porcentualmente más del 50% es consecuencia de los retiros acumulativos, que en el primero se pudo manejar por algún instrumento del Banco Central, en el segundo ya ese instrumento casi no quedaba nada, en el tercero ya empezó a entrar muy fuertemente en el mercado y hoy día las expectativas más las ventas que han tenido que hacer las compañías de seguro para el primer 10%, a su vez ha generado que el mercado a largo plazo se secó en Chile y no me atrevo a decir si ese efecto va a ser permanente o no. Las consecuencias podemos seguirlas conversando, cómo los bancos están intentando paliarlas. Para no, claro, bombardear con tanta información, pero cosas que nos interesan al público en general, medio. Tú dices que la tendencia, la tasa es hacia arriba, que tú ves que puede estar en 5 muy pronto, y en cuanto a los plazos, vimos hasta 30 años en algún momento. ¿Qué me hablas de plazos y qué me hables de pies? Sí. Y te voy a hablar de tasas también, porque estábamos más acostumbrados a tasas fijas, pero están apareciendo tasas variables. Y los tres efectos son consecuencias de que como no hay captación a 30 años, todavía va quedando a plazos más cortos, pero no necesariamente a tasas fijas. O el banco está intentando mantener un financiamiento que puede ser a 10 años, a 15 años, intentando con ese financiamiento tomar crédito hasta 20, porque hasta 30 en este minuto, en esta foto, no existe, ¿no? ¿Y qué pasa con ello? Cuando uno tiene menos plazo, el dividendo que iba a ser de 100 para ti... La cuota más alta. Entonces tenemos un problema de riesgo. Por eso decía, tenemos como banco evaluar si Matías va a pagar el crédito hipotecario. Y eso obliga a una contracción en términos de que menos familias van a poder aspirar a esos créditos. O obliga a subir los pies para poder tener una percepción de que el riesgo va a ser posible que la familia pague ese crédito y no esté con una capacidad de, comillas, de deuda no sana, ¿no? Bueno, en definitiva, los tres elementos que menciono, mayor pie, plazos menores, porque es inevitable eso, en la medida que no tengamos alguien que esté con condiciones de invertir a 30 años, y tercero, el tener una tasa variable, empiezan a ser consecuencias que los bancos intentan aminorar con ello esta imposibilidad de otorgar créditos de tan largo plazo. Pero ciertamente que no es la mejor condición que los bancos quisiéramos. Una primera afirmación que decirte, los bancos queremos dar crédito, ese es nuestro negocio, queremos dar crédito sano, pero esto es consecuencia de que nosotros dependemos de que nos presten plata, los inversionistas. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, nos plantea un panorama que está complejo y con una tendencia todavía para tener a la vista. Y quien quiera pedir un crédito a usted, parece ser que más vale apurarse porque la tendencia es a la alza. José Manuel, muchas gracias como siempre por atendernos. Que estés muy bien. Gracias a ti, Matías. Un saludo. Chao, chao. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Mire, estábamos conversando con la invitada que tenemos esta noche porque en julio de este año partió un piloto en nuestro país de la Defensoría Penal Pública que defiende a las personas que son acusadas de algún delito, que el proyecto piloto, que ya está en varias regiones y está operativo en Santiago, tiene que ver con que las personas que caen detenidas, como se dice vulgarmente, llevan a un recinto policial, en ese momento tengan el primer contacto con la Defensoría Penal Pública y no cuando tienen que ir a un tribunal o al día siguiente tienen que ir al control de garantía y de la primera detención, porque ahí se producía un gap donde después del 18 de octubre muchas víctimas acusaron haber sido violadas en sus derechos fundamentales. Entonces, para evitar esa ventana y para minimizar los riesgos de que una persona pueda ser violada en sus derechos fundamentales, es que entonces la Defensoría Penal Pública quiere estar presente en la recepción de la persona que cae o que entra a un recinto policial. A ver si lo expliqué bien. Daniela Báez, Defensora Regional Metropolitana del Norte. Buenas noches, Daniela, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al menos lo que he leído así lo entiendo yo. A ver si tú haces una explicación quizás más acabada, más profunda. Sí, está muy acertada la explicación. Efectivamente trata el piloto de que los defensores estén presentes desde las primeras horas de la detención.
Por lo tanto, una persona es detenida, es conducida a la comisaría y en ese momento la idea es que haya un defensor o que el defensor llegue después, pero que pueda entrevistarse con esta persona detenida desde las primeras horas, cuestión que es muy fundamental para varios, digamos temas. Por un lado, lo primero, digamos, es poder informarle a la persona que se encuentra detenida cuál es el motivo de su detención, hacer la entrevista y, por lo tanto, preparar todo lo que implica la defensa desde las primeras horas. Ganamos tiempo fundamental desde que llegamos a la comisaría en un principio. Además, me imagino que la reconstrucción de si ustedes tienen que defender a alguien, llega una persona y el primer contacto es, por ejemplo, una persona, vamos a hablar de lo que ha pasado hoy día, es detenida a las 6 de la tarde y si ustedes tienen el primer contacto mañana a las 10, 11 de la mañana, bueno, hay un tramo que hay que reconstruir, no siempre es fácil, sobre todo cuando alguien dice haber sido violado en sus derechos. Eso es fundamental porque en el fondo lo que nos permite adelantar la defensa es también mejorar los estándares después al momento de tener que actuar en una audiencia si es que es necesario. Nosotros sabemos que de todos los detenidos que tienen, digamos, una noche, por ejemplo, hoy día durante la jornada, no todos van a pasar a un control jurisdiccional con un juez, sino que hay algunos que van a ser llevados a la comisaría y luego van a quedar citados ante el Ministerio Público para seguir su investigación en libertad. Entonces nosotros ahí cumplimos con doble función. Por un lado, verificar que no se hayan vulnerado los derechos fundamentales, en el caso que se hayan vulnerado, tomar todos los resguardos, y en el caso que no se hayan vulnerado también, actuar como agentes de transparencia, digamos, de lo que fue el proceso de detención, calmar a los familiares y entregar la información adecuada a las personas que correspondan. Y por otro lado es mejorar todo lo que es la actuación de la defensa, recopilando mayores cantidades de pruebas, teniendo acceso a la carpeta de investigación más tempranamente y por lo tanto pudiendo desarrollarse luego en la audiencia de control de detención con mucho mejor estándar de calidad. Daniela, además del interés que suscita para ustedes, para poder estar desde antes en una defensa y poder tener más conocimiento acabado y profundo de los casos, es beneficioso para el detenido o la detenida porque se siente más respaldado desde el minuto 1, pero también me imagino que el incentivo, y de hecho ustedes firmaron un convenio con Carabineros, porque también han sucedido casos de acusaciones de vulneraciones de los derechos que terminaron siendo falsas. Entonces para Carabineros también hay una garantía que si yo detengo a una persona, estés tú como defensora para que a la sociedad le dé sentido de transparencia de que la detención ocurrió conforme a derecho. Sí, muy bueno lo que señalas. Efectivamente, esto tiene una doble mirada, ¿cierto? Por un lado está la defensa de los derechos fundamentales de las personas que son detenidas y imputadas de la comisión de un delito, y también está todo lo que implica la transparencia del proceso de la detención, y en ese sentido nosotros también damos fe de lo que está sucediendo al interior de las comisarías. Para Carabineros ha sido también un convenio, digamos, y una forma de actuar muy provechosa, porque en el fondo también para ellos es tranquilidad de que al menos si está el defensor se puede asegurar que las personas están siendo bien tratadas al interior de la comisaría y por lo tanto, digamos, actuamos todos como un sistema más coordinado en pro de la defensa de los derechos de las personas. Daniela, quiero aprovechar los minutos que quedan para que nos cuentes, y en tu función de Defensora Regional Metropolitana del Norte, ¿cómo ha estado este día? ¿Qué es lo que han podido ver ustedes? ¿Qué es lo que han registrado en comisarías con las detenciones que se han producido? Bueno, ha sido una jornada que todavía se encuentra en desarrollo. Los procesos de detención no son todos en un mismo momento. Por lo menos lo que es la zona centro de Santiago, que en general es la que, digamos, tiene todo lo que es el eje Alameda y donde se producen las mayores manifestaciones, hasta ahora a las 10, 11 de la noche había 50 detenidos en la tercera comisaría de Santiago. Que es el centro, que es la donde en general todo lo que son manifestaciones sociales del centro de Santiago se llevan a la tercera comisaría. Están actualmente 3 defensores entrevistando a los detenidos, están llevando a cabo las entrevistas, recopilando pruebas, etcétera, y también una labor muy importante de este piloto es poder conversar con los familiares, dar tranquilidad de las personas que se encuentran dentro de la comisaría y las que no, informarles lo que va a suceder, informar lo que viene después, porque sabemos que el proceso penal es algo complejo de comprender para alguien que está siendo ajeno a esto, y por lo tanto es muy importante ese primer momento de poder darles tranquilidad tanto a los familiares como a los detenidos. Se ha hablado mucho en los 2 últimos años de las fallas que se han hecho evidentes de parte de la policía son los protocolos, que no todos los funcionarios saben actuar conforme al protocolo que debieran actuar, y esto opera también para la gente que están en operativos en la calle, que son ya más de choque, más complejos, ¿no es cierto? Me imagino que también en detenciones, que también hay protocolos, en las comisarías con las personas que llegan allí, también hay protocolos. ¿Qué han visto ustedes en este piloto que es más que en la región metropolitana, está en el Maule,
están en O'Higgins. En Los Ríos, Antofagasta. Los Ríos de Antofagasta. ¿Se cumplen los protocolos Carabineros? ¿Tiene preparación para los protocolos de detención? Yo creo que es importante señalar que parte de este modelo no solamente es el tema de que el defensor vaya a la comisaría y actúe desde las primeras horas de la detención, sino que también es tener un plan de capacitaciones permanentes con Carabineros. Y en eso, este último tiempo nos hemos encargado desde esto, no solamente con el piloto, sino que desde que firmamos el convenio en enero de este año, de hacer mucha capacitación, porque es importante día a día capacitar a Carabineros de manera que, sin perjuicio que estén los protocolos, se comprenda lo que es un trato, un trato adecuado en una detención, cuáles son los posibles delitos que puede cometer un carabinero en el caso de que efectivamente se traspase esa línea que en el momento que está la revuelta o que hay algo, digamos, uso de fuerza, etcétera, puede suceder. Por lo tanto, eso nosotros hemos insistido mucho. Lo importante, más allá de la existencia de los protocolos que siempre están, es esta necesidad de estar capacitando permanentemente, y en eso, por lo menos nosotros los últimos meses ya llevamos más de 300 carabineros capacitados, lo que es un gran esfuerzo desde nuestra Defensoría Regional para poder asentar estos protocolos de una buena forma. Pero por así decirlo, como era en el colegio, la prueba de diagnóstico, cuando ustedes han llegado, ¿qué han visto? ¿Hay conocimiento de parte de los funcionarios de cómo deben ser los protocolos o se han encontrado con insuficiencia en esa materia? No, nosotros creemos que se cumplen por regla general los protocolos, por supuesto que siempre hay excepciones, y ahí es donde es tan importante la labor del defensor, que en ese momento detecte que se ha vulnerado alguno de estos protocolos y se haga saber, ya sea en la instancia judicial que corresponda y ante las autoridades de Carabineros también que así, digamos, deba hacerse. Lo que sí ha sido muy importante de este tiempo, digamos, la buena coordinación con Carabineros, de manera que ellos han abierto las comisarías, están contentos, yo creo, que nosotros podamos estar ahí presentes, y eso nos facilita para todos hacer un mejor trabajo en pos de la defensa de las personas. Lo último, Daniela, ¿hay recursos humanos suficientes en la Defensoría para poder estar el día de mañana, como aspiración, en cada centro policial? Que uno sepa, un ciudadano sepa, que si tiene que ir a un recinto policial detenido, ¿va a haber un defensor allí, como por así decirlo, de guardia, o eso es impensable? Ese es el plan, que es a largo plazo. Nosotros estamos en un piloto que contempla distintas etapas para poder ir avanzando en la medida que van dándose los recursos y van resultando también, se van obteniendo los resultados. Estamos recién partiendo en julio de este año, tendrá que haber un periodo de evaluación, pero el plan completo lo que se traduce es que en el fondo, al final de esta implementación, que durará un par de años, etcétera, podamos, como tú dices, tener la certeza de que va a haber un defensor, al menos en las grandes ciudades y en las grandes comisarías donde se producen los traslados de la mayor cantidad de detenidos, y siempre que exista la posibilidad de que esté un defensor de turno frente a un posible llamado telefónico cuando sea necesario concurrir a una comisaría. Daniela Báez, Defensora Regional Metropolitana Norte, muchísimas gracias por contarnos de este proyecto, que creo que es súper interesante para toda la sociedad en momentos complejos, tener garantías de que los procesos se cumplen y se cumplen bien, porque si alguien va detenido no ha perdido sus derechos. También tiene derechos, también hay que cumplir esos derechos, aunque eventualmente sea condenada esa persona o no. Pero a veces confundimos creyendo que una persona que cae detenido pierde automáticamente todos sus derechos. Es parte de la cultura que tenemos que empezar a comprender para una convivencia más sana. Daniela, aparte que no podemos olvidar de que nosotros tenemos un principio de presunción de inocencia, que mientras la persona no esté condenada, la persona se presume inocente, y por lo tanto ahí está todo lo que es el catálogo de derechos y garantías de esta persona, que por mientras tanto solamente es imputada de la comisión de un delito. Gracias, Daniela. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y llegó el momento de revisar las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos con el resumen informativo de esta jornada. Ahora. 1 de la mañana con 54 minutos, tomamos contacto con Rodrigo Pérez, que está en la comuna de Quilicura. Rodrigo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Hemos estado recorriendo varios puntos de la capital de estas últimas horas, posterior a las manifestaciones tras los 2 años del estallido social. Varias manifestaciones, entre ellas esta última nos ha dirigido aquí a la comuna de Quilicura porque se registraron algunos intentos de saqueos en recintos comerciales, en particular esto es afuera del mall Arauco Quilicura, porque desconocidos tomaron buses del sistema de transporte público, causaron algunos daños. El que ustedes ven en vivo corresponde a un bus que está prácticamente incrustado en la reja de este mall, con algunos indicios de haber sido quemado también. Pero lo más llamativo de todo esto es que hay otro bus que está dentro de este propio recinto comercial. De hecho, hay un video que muestra cómo ingresó este bus. Personas tomaron control de la máquina,
derribaron la reja perimetral de este recinto comercial y con el bus ingresaron hasta el propio mall, lo llevaron después afuera de algunos recintos comerciales, afuera de una farmacia, y ahí intentaron saquear este lugar. Robaron algunas especies, pero hasta el momento no hay una contabilización exacta de cuántas fueron las especies que robaron al interior del mall Arauco Quilicura. Tampoco hay personas que se conozcan detenidas en torno a este hecho. Una situación de las tantas que han ocurrido durante estas últimas horas. De hecho, también ocurrió también un saqueo en un supermercado Alvi, aquí también en la comuna, donde ahí se registraron cerca de 9 personas detenidas, algunas especies incluso que fueron recuperadas, personas que cargaron varios elementos y productos en carros de supermercado, los cargaron también en automóviles y al final algunos de ellos fueron detenidos. Todo esto también a la vista de los funcionarios de Carabineros que llegaron hasta ese lugar con el fin de evitar que se roben las especies. Sin embargo, hubo personas que saquearon diferentes productos. Todo esto ha ocurrido en las últimas horas, pero hay que ir al trasfondo de todo esto. Y recordemos, ya son 2 años del estallido social del 18 de octubre del 2019 y justamente para conmemorar esa fecha es que varias personas llegaron hasta la Plaza Baquedano, lugar ícono también de las manifestaciones hace 2 años atrás. Ahí familias enteras estuvieron manifestándose en los distintos puntos de la capital, en el país por cierto, pero en la Plaza Baquedano ahí se registraron estas distintas manifestaciones, algunas tranquilas, con pancartas, consignas con el fin de hacerse presente en esta jornada de conmemoración. Se reunieron bien temprano, ya en la tarde también estuvieron varias personas reunidas, no solamente en la Plaza Baquedano, sino que también en otros sectores de la capital. Y posterior a ello después se registraron algunos incidentes alrededor de la Plaza Baquedano, algunas barricadas que se instalaron en el sector de la avenida de la Alameda, también en la avenida Santa Rosa. De hecho hay algunas imágenes de estos incidentes porque estos hechos dejaron algunos paraderos, la infraestructura también pública, cámaras de televigilancia, incluso los adoquines resultaron dañados tras estas barricadas. Por ejemplo, hubo situaciones en la Alameda con Arturo Prat, en Vicuña Maquena, Santa Rosa, Ramón Corbalán, como parte de estas manifestaciones. Incluso hay imágenes donde se da cuenta de un grupo de personas que llegaron hasta un copeuch que está ubicado en las tardes con Alameda. Ahí sacaron una caja fuerte para intentar abrirla, pero no lo lograron. Las personas que estaban participando de esto se subieron a un vehículo y después escaparon por dirección desconocida. Y todas estas situaciones fueron monitoreadas también por drones e imágenes desde la altura por parte de Carabineros. Barricadas que se generaron también, por ejemplo, en la Alameda, frente al Santa Lucía, también el Cerro. Algunas personas entraron hasta un supermercado que está ubicado en Portugal con Alameda. Ahí se registraron también algunas personas detenidas. No solamente en la propia comuna de Santiago y alrededor de la Plaza Baquedano se registraron estos incidentes. Vamos a revisar de inmediato imágenes de la comuna de Puente Alto, porque también personas estuvieron manifestándose desde muy temprano en el sector del Metro Protectora de la Infancia. Ahí se congregó un grupo importante de personas para conmemorar los 2 años del estallido social. También llegaron hasta la propia Plaza Puente Alto, donde estuvieron en ese sector, pero posterior a eso, minutos después, se generaron algunos incidentes. Por ejemplo, ataques a funcionarios de la 20ª comisaría de la comuna de Puente Alto. También hubo un saqueo al propio registro civil de la comuna, donde un grupo de desconocidos vandalizaron y saquearon esta oficina. Incluso bomberos tuvo que acudir para controlar esta situación y así evitar una emergencia mayor. Todo esto fue a eso de las 20 horas, donde se registraron estos hechos, tanto al registro civil como la propia unidad de Carabineros, y en particular mucha atención para todos los vecinos que tal vez están viendo ahora la transmisión, porque el registro civil de la comuna de Puente Alto no va a funcionar este martes de forma normal, pero se espera que Bomberos pueda realizar algún balance, o más bien se pueda realizar por parte de las autoridades un balance de los daños para así entonces retomar las actividades de atención al público. Tenemos algunas declaraciones por parte de Carabineros. Ellos, en este caso, el general director de la institución,
hizo un balance preliminar de las distintas manifestaciones que se registraron durante estas últimas horas aquí en la región metropolitana. 14 escalones lesionados registramos hasta el momento. Se siguen desarrollando algunos eventos en varias comunas. Pero quiero decir, son los carabineros que están 24/7. Los hombres y las mujeres carabineros están trabajando por la seguridad de todos los chilenos. Y en vez de apoyarnos, nos están atacando. Entonces hay que condenar absolutamente la violencia, sea de donde sea. Los carabineros hemos estado trabajando y preparándonos exclusivamente para entregar garantía de seguridad a todos los habitantes de nuestro país. Y hemos sido atacados brutalmente con fuegos artificiales. Tenemos 2 carabineros con trauma acústico que le dispararon con fuego artificial. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de cuando lanzan fuego artificial a los carabineros. Es para matarlos. Aquí no hay ninguna otra intención que no sea agredir para matar a nuestra gente. Bien, ahí están las declaraciones de Carabineros en torno a estas jornadas de manifestaciones que se han registrado en la capital, no solamente también aquí, sino que en el resto de nuestro país. Vamos a estar muy pendientes al balance que va a realizar ya las autoridades durante la jornada de mañana. Vamos a seguir durante esta noche en terreno viendo cómo está la situación en la calle posterior a esta conmemoración de los 2 años entonces del estallido social en nuestro país. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Buenas noches, gracias por el informe. Y nos vamos también a regiones, cómo se registraron las diversas manifestaciones, posteriores incidentes también en distintas regiones del país. Vamos con esta información, estamos revisando ya imágenes que nos llegan desde la región de Antofagasta, donde hubo diversas manifestaciones. Desconocidos luego de las protestas montaron barricadas, botaron semáforos y también se registró la quema de la llamada casona Sitio Cero, un reconocido lugar que también fue incendiado durante el 18 de octubre. Vamos ahora hasta la región de Coquimbo, en La Serena. Tras el saqueo de la caja de compensación, los héroes por parte de desconocidos abrieron y quemaron un auto que transitaba por el lugar. Se volcó este vehículo, lo llevaron luego hasta la barricada que encendieron. Hasta el momento se desconocen las identidades de los individuos responsables. En Valparaíso también hubo disturbios y barricadas que se registraron en la capital de la región. Algunos de los enfrentamientos se dieron entre quienes querían ingresar a las cercanías del Congreso Nacional y también fuerzas especiales, el grupo de carabineros, quienes estaban resguardando este sector. Vamos ahora hasta la capital de la región del Biobío, donde se registraron barricadas y enfrentamientos entre la policía uniformada y encapuchados que marcaron el post-manifestación, el momento después de estas manifestaciones en recuerdo por los 2 años del estallido social. Hubo daños a semáforos y señaléticas de la vía pública. Y en el extremo austral de nuestro país, marchas y convocatorias en el centro de la ciudad que reunieron a los habitantes de esta ciudad del extremo sur para conmemorar este 18 de octubre. Hubo fuegos artificiales, quema también de una fogata en la vía pública que se apreciaron durante y tras también estas manifestaciones. ...24horas.cl. Y en nuestro portal de noticias 24horas.cl tenemos las reacciones de Sebastián Sichel, Gabriel Boric, Yasna Proboste, Marco Enrique Sominami, Franco Parisi, Eduardo Artés y José Antonio Kast. También los candidatos presidenciales que van a estar en la papeleta el 19 de noviembre, quienes reaccionaron tras las manifestaciones y los posteriores incidentes de este 18 de octubre de 2021. La información está en nuestro portal 24horas.cl. Vamos también con otra de las informaciones de la jornada. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, respondió a la acusación en su contra por eventual uso de recursos públicos en favor de la campaña política a diputado de su pareja, el periodista Cristian Pino. La ministra asegura no haber destinado ni un solo peso del Estado en la campaña. Por su parte, la Contraloría General de la República solicitó un informe al ministerio tras esta denuncia por eventual uso de recursos públicos y que fue denunciado a través de un reportaje de Canal 13. Vamos a revisar las reacciones. Lo que yo esperaría es que la Contraloría, luego de estudiar los antecedentes, ordene un sumario en contra de la ministra de Desarrollo Social, la señora Carla Rubilar. Y yo he conversado con Carla Rubilar
nosotros creemos en el principio de la probidad, de la transparencia y de la presunción de inocencia. Y por supuesto estos hechos tienen que ser investigados, pero yo le creo a Carla Rubilar, en términos de que no ha habido uso de fondos públicos en la campaña de Cristian Pino. Y yo espero que esto se investigue. Efectivamente, alguien de mi familia va de candidato y como cualquier persona tengo derecho a apoyarlo, pero quiero ser extremadamente enfática y clara. No he destinado ni un solo peso del Estado, ni recursos públicos para ninguna campaña y nunca, pero nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido. Por lo mismo, enviamos esta mañana un oficio a la Contraloría para ponernos a su disposición y que sean ellos quienes determinen si aquí existe alguna falta administrativa ante unos pocos mensajes en un grupo privado de WhatsApp que la jurisprudencia además señala no son un canal oficial para impartir instrucciones a funcionarios, y un Zoom con computador e internet personal de amigos que ofrecieron su ayuda de forma voluntaria en horario de colación. Y vamos también a otras informaciones relacionadas con la Convención Constitucional que inició este lunes una nueva etapa. El mismo día en que se conmemoraron los 2 años del 18 de octubre de 2019, el Pleno de la Convención comenzó la discusión de fondo para presentar una propuesta de una nueva Constitución. Luego de dar por concluida la aprobación del reglamento a principios de este mes, el órgano se está preparando ya para esta nueva etapa y durante la jornada la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, fue la primera en dar un discurso con las ideas y lineamientos de lo que viene en adelante y aseguró que es un paso fundamental que fue esperado por siglos. Escuchemos. Declarar ante el Pleno el inicio oficial del debate constitucional. Hoy, 18 de octubre del 2021, a las 3:38 de la tarde. Por primera vez, los pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa, en una mesa plural, y en condiciones de igualdad y de horizontalidad, a discutir y pensar un país donde la dignidad se haga costumbre. Este 18 de octubre, a 2 años del despertar del nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación. Vamos a la pausa en medianoche, volvemos de inmediato con más informaciones. Bien, Marco, muchas gracias. Y cuando el reloj vamos a las 2 de la madrugada con 14 minutos, cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche. Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que tiene como información destacada en este momento: alerta amarilla por incendio en Limache, que amenaza distribución eléctrica del sistema interconectado central. Más detalles en 24horas.cl. Y revisamos el pronóstico del tiempo para hoy, martes 19 de octubre de 2021. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 31 grados. En tanto, Los Vilos, en la región de Coquimbo, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.